Seguimos en Informe Extra. Estamos conversando con Roberto Ampuero acerca de su última novela. Roberto, las ideologías políticas y los posicionamientos políticos pueden generar división entre personas muy cercanas, entre gente que se ama, entre amigos y entre familiares. ¿Cómo abordas este tema en tu última novela? A mí me interesaba en esta novela Nunca volveré a Berlín, desde luego la figura de Erich Honecker, pero también algo que queda fuera, por lo general, del análisis de una dictadura, como la dictadura de Alemania Oriental y de las dictaduras de Europa Oriental, las dictaduras comunistas. Y es lo siguiente: nosotros tenemos y podemos reconstruir parte de la historia de esas dictaduras a través del número de víctimas, del número de exiliados, del número de presos, del número de torturados, en fin, ustedes saben todo lo que puede ser cuantificado. Sin embargo, es imposible poder retratar una dimensión importantísima en el ser humano, y es el dolor que causan estas dictaduras, el dolor causado por la separación de pareja, por el encarcelamiento, el dolor causado por el muro mismo que separó a tantas familias, ¿verdad? El dolor causado también por el hecho de que la seguridad del Estado obligaba, quedó demostrado a través de los archivos, a familiares a informar, ¿verdad? Padre sobre el hijo, hijo sobre el padre, esposo sobre el esposo, y eso ha quedado plasmado de forma pero trágica y al mismo tiempo necesaria, pero muy dolorosa, en los archivos que fueron descubiertos y estudiados y recuperados después de la caída del muro de Berlín, donde se pudo constatar este tipo de información. Entonces, a mí me interesaba fundamentalmente analizar en esta novela, que es una novela que trabaja con mucho dato, digamos, propio de la historia personal de Erich Honecker, pero al mismo tiempo con personajes de ficción, como es Valentina, la periodista alemana oriental, y como es Patricio, que es un chileno que vivió en Alemania Oriental. Bueno, me interesaba mostrar esto, el dolor que causan los regímenes. Y otra cosa muy importante, que tiene que ver con algo que yo percibí, porque yo viví en Alemania Oriental un tiempo, y percibí la convicción de todas las personas que vivían detrás del muro, que sabían que solamente podrían cruzarlo una vez que jubilaran, es decir, cuando cumplieran 65 años, no antes. La percepción y la convicción que ellos tenían de que le estaban arrebatando a través del muro y la imposibilidad de moverse, de desplazarse libremente, le estaban arrebatando parte importante de su vida. Y con el transcurrir del tiempo pudieron darse cuenta que ya nada era rescatable, que lo que viviste 28 años detrás del muro, encerrado, como en una prisión de alta seguridad, ya era irrescatable, se había perdido definitivamente. Es una vida que se había ido para nunca más volver. Por lo tanto, se te podía haber ido la infancia, se te podía haber ido la juventud, se te podía haber ido los últimos años de tu vida, pero ya no había nada que hacer. El régimen estatal, el régimen político, el régimen comunista, ¿verdad? Profundamente, desde luego, iliberal, te había expropiado aquello, y ya no había ninguna forma de recuperarlo. E incluso los dos personajes que giran en torno a Honecker, como les decía, Valentina y Patricio, que habían sido amantes, habían sido pareja, pero no habían podido continuar su noviazgo por el muro, porque él había vuelto a Occidente y ella no podía salir de Alemania Oriental. Bueno, ellos, cuando vuelven a encontrarse en Santiago de Chile en torno a Erich Honecker, descubren y confirman que ya nada de aquel amor puede ser rescatado, y que ese amor se fue para siempre, porque debido a la separación y a los años que habían pasado, cada uno ya tenía su propia trayectoria. Ese dolor profundo, humano, que es imposible de medir, cuantificar, es el que me interesa, y me interesaba mucho dejar reflejado, manifestado en mi novela Nunca volveré a Berlín. Es un escenario bastante dramático el que describes. Sin embargo, desde la perspectiva de los más convencidos defensores, se podría hablar de una suerte de fe, acompañada pues de una defensa también teórica. Como ex militante socialista, ¿qué puedes señalar con respecto a esta perspectiva de defender la revolución, digamos? Mire, yo fui joven comunista. Yo fui un joven comunista y del Partido Comunista Chileno, es decir, uno de los partidos más leales a lo que fue la Unión Soviética, el marxismo-leninismo, para que sepan quienes nos escuchan y nos ven.
El Partido Comunista de Chile, por ejemplo, es un partido que hoy todavía celebra, aplaude y ve como modelo al castrismo, a la revolución cubana. Pueden imaginarse esto ya al nivel que llega, que celebra y aplaude a la dictadura de Nicolás Maduro. Y como si no bastara con eso, es un partido que se identifica, celebra, aplaude y felicita cada año a la dirigencia máxima del régimen de Corea del Norte. Para que tengan una idea de todo esto. De en qué berenjenal me metí yo entonces, ¿no? Cuando era muy joven. Yo llegué a empecé a militar con 17 años y en Chile yo asistía a un colegio alemán muy conservador. Allí me hice joven comunista. Posteriormente, a los 3 años de estar en La Habana y conocer aquello, renuncié a la juventud comunista porque dije, eso no lo quiero para Chile, no quiero ni pinochetismo ni tampoco castrismo. Pero lo central aquí es ¿cuál es lo central? Lo central es que para un joven comunista, como lo era yo, el individuo como tal desaparece. Y sabemos que el individuo es central para lo que es la visión humanista, pero también lo que es la visión liberal, ¿verdad?, del ser humano. El individuo es irreemplazable por la masa. No somos reductibles a masa. Para la formación comunista, para quienes son amantes de causas totalitarias, sea nacional-socialista o sea comunista, lo que está por encima es lo colectivo, está por encima del individuo. Y el individuo debe subordinarse a aquello. Y a partir de allí se construyen entelequias con respecto a lo que debe ser el ser humano. Algo, desde luego, imposible para un ser humano que es libre, que tiene libre albedrío, que tiene opiniones propias, que quiere desarrollarse individualmente, porque él tiene que, en primer lugar, subordinarse no a aquello que él desea hacer en su vida, sino que a aquello que un partido, el poder estatal, define como lo que deben ser las características esenciales de la persona, subordinada siempre a una masa que al mismo tiempo es conducida, dirigida y esclarecida por un partido como el Partido Comunista, que es dueño de una ideología que equivale a la verdad, y a una verdad revelada, y una verdad que no solamente se encarga de explicar el presente, sino que de proyectar el desarrollo, no solamente del país, sino de la humanidad, hacia un comunismo que supuestamente va a reinar de pronto en todo el mundo. Un elemento importante en tu desencanto con el socialismo, según he visto en algunas entrevistas, fue el caso Padilla. Y también repercutió en un viraje en varios intelectuales y escritores latinoamericanos. ¿Podrías comentarnos esto antes de pasar al tercer bloque, por favor? Sí, claro. Cuando yo llegué a Cuba en los años 70, tuve, por esas cosas que no viene al caso recordar, digamos, porque serían de mucho detalle, pero lo expreso y lo relato y lo narro en nuestros años verde olivo. Tuve la ocasión de conocer al poeta disidente que ya estaba caído en desgracia, como se decía en Cuba, Heberto Madín. Conocerlo a él y también a su esposa, la pintora y poeta Belkis Cousa Malé. Ellos dos habían caído en desgracia entonces por el régimen y simplemente había caído Heberto en desgracia por un poema, por un libro de poemas fuera del juego, que había ganado un premio importante en La Habana entonces, el premio Casa de las Américas. Esto, al ser revisado a posteriori, porque se habían dado cuenta, por los ideólogos del Partido Comunista Cubano, estos decidieron que ese premio no correspondía. Pero ya el tema estaba lanzado. Después de esto, Heberto Padilla es además encarcelado, acusado de actividades contrarrevolucionarias, y él llega a algo que fue y que marcó a muchos en América Latina y en Europa también, llegó a ejercer su autocrítica, declarándose culpable de todo aquello que el régimen lo acusaba. Esa fue, como él mismo me lo explicó a mí en su departamento en La Habana, esa fue una salida que él tuvo para poder salir de alguna forma de la situación en que lo tenía el Estado. Y entonces lo que él hace es, en un acto, yo diría, de actuación, que sabía que iba a ser interpretado correctamente por quienes lo observaran desde los países en libertad, él se declara culpable de todo aquello que el Partido Comunista del régimen cubano castrista lo estaba acusando.
Y lo hace de una forma fenomenal. Es un discurso que yo recomiendo a todos leer, un texto donde él se autoinculpa, recordando los peores capítulos de la autoinculpación de los regímenes comunistas en Europa del Este durante la época staliniana. Bueno, tuve la ocasión de conocerlo y para mí fue muy duro no solamente enterarme de esto en detalle, sino que además ver que era un poeta que estaba completamente prohibido en Cuba, no podía publicar nuevos libros, no circulaban sus libros, pero además los intelectuales que pertenecían a la UNEAC, a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, tenían estrictamente prohibido vincularse con él. Él no podía, él no recibía visitas de nadie, nadie se atrevía a ir a visitarlo. Tenía un trabajo que era de traductor, trabajaba desde su departamento, no era bien visto, no querían que fuera a la central de su trabajo a entregar los trabajos, debía mandarlos por correo. Y lo más increíble es que él seguía trabajando como traductor, sin embargo los libros, las novelas que él tenía que traducir no llevaban el nombre del traductor. Fidel Castro no quería que ni apareciera en ninguna parte, ni siquiera su nombre, después de juzgado y condenado. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con la última parte de esta entrevista a Roberto Ampuero.